3, 2, grabando, va. Hola, muy buenas noches. Bueno, empezamos hoy una jornada, una serie de jornadas muy agradables, sobre todo porque quienes nos van a acompañar son personas muy importantes para este país, por su gran compromiso social, por su compromiso profesional y porque además en diferentes circunstancias y momentos de la vida los hemos conocido y les tenemos un aprecio inmenso. Están viendo ustedes aquí en la pantalla a Pablo Navarrete, mi coautor de este libro Operación Palomera. Desafortunadamente esto es como en los espejos, entonces sale al revés, pero ya ustedes saben que este es el libro. Y dos grandes amigos, a Pilar Lozano, escritora colombiana que ha trabajado mucho los temas juveniles y de infancia en sus obras. La conocí en un plano muy diferente, en un noticiero de televisión que era como una gran familia de locos, el noticiero Contrapunto, a donde fuimos llegando desparramados una cantidad de personas. Y la verdad, muchos de nosotros terminamos escribiendo, terminamos siendo escritores. Creo que Jaime Soto, el director del noticiero Contrapunto, nos inspiró mucho a tratar de hacer las cosas por vocación, por pasión y a cumplir nuestros sueños. Y creo que muchos de los que pasamos por ese noticiero tenemos ese sello, esa marca, pero además como éramos una gran familia con un gran patriarca y una matrona que era la esposa de él, Lilia, un ser también extraordinariamente loco y divino. Entonces, como familia nos hemos querido como hermanas toda la vida, aunque no nos veamos con frecuencia. Entonces, Pilar, de verdad estoy muy, muy, muy feliz de que nos estés acompañando aquí. Y pues Alex Castillo tampoco necesita presentación, es uno de los actores colombianos más importantes de las nuevas generaciones. Y nos conocimos también en una situación un poco insólita, como jurados de un programa de Telepacífico muy laureado además, un programa que tuvo mucho éxito hace unos 2 años tal vez o 3, que se llamó Los Argumentistas, y éramos jurados de una cantidad de estudiantes universitarios cuyo principal objetivo era ganar el concurso a partir de la oratoria y la argumentación. Fue muy divertido también, entonces, yo, Alex, tengo de vos los mejores recuerdos. Todavía no sé si en la lengua de la mariposa, que es un negocio, están haciendo helados con esplenda o no. Yo no puedo comer azúcar. Ese es un sueño, una promesa que no sé si me la cumplió, pero mi hijo, mis hijos y mis amigos van a la lengua de la mariposa o iban antes de esta pandemia a comerse sus helados espectaculares. Entonces, como que somos todos un poquito multifacéticos y eso hace que la vida sea maravillosa, que sea divina y que en las peores circunstancias saquemos lo mejor de las herramientas que tenemos para ser felices, y una de ellas es este tipo de dinámicas. Entonces, para hablar un poquito sobre qué es lo que vamos a hacer, le quiero dar la palabra a Pablo, mi coautor, dándoles de nuevo las gracias por estar aquí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Pilar y a John Alex, a quienes les estaba expresando antes de que empezáramos mi profunda admiración por ellos, por su trabajo. A Pilar yo la leo desde que yo tengo 9 años. Así estamos de viejas, Pilar. Yo me leí Colombia, mi abuelo y yo, matado. Ay, Y genial. de, Mi libro de, tiene 33 años. Ay, nosotros no decimos cuántos tenemos. y de verdad que es un placer tener aquí a John Alex, quien cuando yo hacía teatro hace unos años, interpreté un personaje en una obra que él escribió que se llamaba Cartas a Elena, y el personaje se llamaba José, y justo hace unos días le estaba diciendo que por ese personaje descubrí que quería ser periodista por el resto de mi vida y Ay, muy escribir libros bien. por el resto de mi vida. Y para mí es muy valioso que este, que es el quinto libro que Olga y yo escribimos juntos, eh, pues puedan estar ustedes aquí
y que podamos escuchar este libro que es una historia de amor y de guerra y de ilusión y de esperanza a través de voces de gente tan valiosa como ustedes dos. Hoy empezamos esta sección de lectura en voz alta con ustedes dos, John Alex Castillo Valencia y Pilar Lozano. Mañana estará Paola Gómez, jefa de información del periódico El País, de aquí de Cali. Dentro de 8 días estará Patricia Lara, y lunes y martes la maestra Consuelo Luzardo, actriz también. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, empecemos a leer, John Alex. Empieza John Alex con el capítulo en honor a Perdón, los y no vamos a hablar del libro, una cosa cortita del libro. ¿verdad? Claro que sí, Por claro que favor. sí. Es lo primero. Cuéntenos de pronto un poquito qué les quedó después de haberse leído el capítulo, el libro completo. Pilar alcanzó a leerse el libro completo, pero ustedes, bueno, cuenten qué les quedó después de haberse leído todo el libro, qué piensan después de haberse leído Operación Palomera. Bueno, si quieren, ¿empiezo yo? Arranque, maestra, sí, por Bueno, favor. me encantó y me lo leí todo porque empecé y dije, no, hay que leerlo todo. Y me devolvió a una época en que yo era periodista porque yo cubrí todo este episodio doloroso siendo corresponsal del País de España. Conocí a Fabiola, bueno, es muy doloroso esa historia. Y encontré cosas que no sabía, entonces es muy interesante. Pero lo más importante, y importante para este momento en que estamos tratando de reencontrarnos y volver a armar este país y reconciliarnos, es el hecho de contar un hecho a través de muchas voces, porque nosotros siempre la contamos a través de una voz o de la otra voz, y no escuchamos al otro. Y no escuchamos y no sabemos qué pensó ese otro sobre ese hecho que para mí fue tan doloroso, pero él lo miró con otros ojos. Y lo que más me gustó fue que se incluyera la voz de los niños, que en el momento en que ocurrió toda esta tragedia eran niños. Y ahora, pues su testimonio ya son adolescentes, ya son adultos, un adulto joven, digamos, pero se recoge ese dolor de los niños que por lo general no está registrado, ¿no? Entonces, eso me pareció súper importante. Entonces, tenemos que escuchar, tenemos que construir esa memoria colectiva que es tan, pero tan importante, y escucharnos fundamental. Yo creo que el episodio para mí más bonito es cuando Daniela va a La Habana, que está al final del libro. Entonces, cuando ella dice, yo no quería ir. Después empecé a llorar, no los quería mirar a los ojos. Y empecé a hablar, y empecé a hablar, y cuando empecé a hablar, empecé a sentirme mejor, empecé a sanar, y terminé mirándolos a los ojos. Entonces dice, hay una conexión entre víctima y victimario, y esa conexión la establece el perdón. Entonces me pareció tan hermoso, me parece tan lindo que se incluya a la hermana del policía que murió y que nadie le puso mucho cuidado al policía que murió, que estaba en ese momento en la asamblea, y ella dice lo mismo, yo odiaba a las FARC, las odiaba. El día que mataron a Raúl Reyes sentí felicidad, dice casi. Y ella escribió la historia de su hermano porque las víctimas necesitan reivindicar a sus seres queridos, mostrar que eran seres valiosos para la sociedad y que murieron en esta locura de guerra. Y entonces también entregó ese libro en La Habana y empezó a perdonar. Entonces todo eso me parece tan interesante, que estén los médicos que hicieron las necropsias, que nos cuenten detalles. Y la frase que dice el médico, que dice que lo más terrible es saber que las personas que dispararon, que cumplieron esa orden, para ellos fue normal hacerlo, ¿no? Entonces son todas las reflexiones que uno hace alrededor de la guerra y que tenemos que estarnos haciendo todos los días, y ojalá todo el mundo leyera este libro y ojalá todas las víctimas de Colombia tuvieran la opción de tener una historia como esta, contada desde todos los ángulos, desde todas las voces. Me pareció muy interesante y los felicito, y que se siga, hay tantas historias para contar, ¿no? Ojalá se pudiera contar todo. Y así, desde todos los ángulos, y así es como entendemos la verdad y entendemos de verdad la dimensión de la guerra y el conflicto armado. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Pilar. Muy lindo. De verdad. Honrados, de verdad, nos sentimos muy honrados de que digas eso de esta obra. En serio que sí, muchas gracias. Bueno, el maestro John Alex. Bueno, coincido. Bueno, primero los saludo también, los quiero mucho. Muchas gracias a la maestra Pilar Lozano, que por primera vez estoy compartiendo con ella.
conozco su literatura y de verdad estoy muy honrado de estar acá con ustedes. Pero entonces, ya hablando puntualmente del libro, coincido con ella, con Pilar, cuando habla de la polifonía con la que se enmarca toda esta historia, ¿no es cierto?, de la que se nutre esa historia. Y lo que más me parece importante es que para nuestro país y para esa construcción de la memoria colectiva es vital que superemos la etapa de tener ideas sobre la guerra y empecemos a recoger argumentos, porque la mayoría de nosotros no somos víctimas de la guerra, es decir, hemos vivido la guerra de una manera paralela o cercana o como unos testigos lejanos, y las víctimas que han tenido ese dolor y que han tenido la posibilidad de perdonar tienen mucho para enseñarnos. Por eso el valor de este libro es la capacidad que podemos tener los colombianos sin ser víctimas, de estar en los zapatos de las víctimas y de estar en los zapatos también de los victimarios que quieren reivindicarse, que quieren transformar las cosas y entender este país con argumentos y no con ideas, porque las ideas son inoculables, las ideas se inyectan, las ideas se ponen en la cabeza y se fijan. Pero los argumentos necesitan discernimiento y necesitan reflexión y conversación y diálogo y debate. Entonces este libro es una oportunidad para eso, para tener argumentos con los cuales debatir en familia, en el barrio, en la sociedad y ojalá seguir apuntando hacia ese cambio que necesita nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad. Muy Pues, valioso, muy valioso. Todo lo muchas que nos has gracias, de verdad. Agradecemos mucho a Pilar, a John Alex por eso tan bonito por lo que nos toca. Gracias por lo que nos toca. Así Y es. bueno, saluden y las gracias antes de que empiece a leer. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente yo creo que fue muy importante también para mí estar. No, gracias a ustedes por aceptar. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros y por aceptar. De verdad que cuando empezamos con la idea dijimos, bueno, ¿será que aceptan? ¿Será que no? Pues digámosles, vamos a ver qué. Y bueno, qué maravilla tenerlos aquí. Y bueno, a leer. Empecemos a leer. Bueno, entonces Arranquemos. comenzamos con John Alex. Con Muchas John gracias. Alex. Bueno, Sugiero que apaguemos micrófonos los que no estamos leyendo. Gracias. Sí. Un momentico que ahora no, ay, estoy un desastre yo con esto. ¿Dónde está mi micro? Ah, ya me lo habían apagado. Ya me lo apagó. eso, perfecto. Bueno, este es el episodio, el capítulo 2, porque el primero es una introducción muy importante que recoge como los elementos vitales y teóricos sobre la construcción de la memoria, que es como el punto de partida del libro. Pero este es en honor a la utopía. Eran las 6 de la tarde y el niño insistía. Allá, él. La mamá le preguntaba, ¿quién es él? El niño tenía como 2 años y medio. Era la primera vez que había ido a la casa de nosotros. Entró corriendo del patio y señaló una foto donde estábamos Juan Carlos, Daniela y yo. Es él. Cuando dijo eso, se fue la energía. Yo corrí al cuarto y dije, ya sé que estás aquí. Tiempo después, un sacerdote me dijo que lo dejara ir. Entonces fui a misa y lo despedí de la manera más amorosa. A la madrugada siguiente, me levanté a las 4 de la mañana. Miré el despertador y me di cuenta de que tenía 1 hora más para dormir. Cerré los ojos y soñé que veía a Juan Carlos sentado frente a mí. En ese sueño le dije, Juan, ¿viniste a despedirte? Él me dijo, sí, vine a despedirme. Me abrazó y empecé a llorar. Así recuerda Fabiola Perdomo el último minuto de amor lúcido, de ese amor que se balanceaba entre la razón y la pasión, junto a su amado Juan, uno de los 11 diputados asesinados por las FARC en el año 2007. Es un milagro que antes que ocurriera esa saga de eventos castigados por el destino, Juan Carlos Narváez y Fabiola Perdomo hubieran logrado ser protagonistas de un amor eterno que parecía de mentiras. Aún en la angustia miserable que producía la distancia impuesta por un conflicto demencial. En este idilio, sin fin, se manifestaba en la lucha de Fabiola por lograr el acuerdo humanitario y en los saludos cálidos y esperanzados que Juan Carlos enviaba desde la selva. Ella se había dejado conquistar por el amor inapelable declarado por Juan. Parecía insensato, pero ese afecto que se había empezado a cocinar a fuego lento en los pasillos del Consejo Municipal, tan solo 6 meses antes de su matrimonio,
Sería el punto de inicio de una trama que 22 años después sigue encarnada en el alma de Fabiola. Conocí a Juan en el año de 1994. Éramos compañeros de trabajo. Me nombraron en el Consejo de Cali para trabajar como asistente de Alejandro Cobo, un concejal de la época. Juan entró en 1995 como asistente de José Rómulo Salazar. Mi jefe era conservador y el jefe de él era liberal. Nuestras oficinas quedaban frente a frente. Yo tenía a mi novio y él tenía a su novia. Nos preguntábamos cosas de trabajo y ya. Juan no era de mi grupo de amigos. Él era un hombre serio, callado y juicioso. Yo estaba con los canzones, con los locos, los de las fiestas, y a él no le gustaba eso. Yo a él lo veía mayor, pero solo nos llevábamos 2 años. Él tenía un alma de viejo. Aunque en ese momento tenía 28 años, parecía más un hombre de 40. Siempre vestía muy serio, con sus camisas de cuadros, nunca de jean. Yo lo veía muy aburridor. Una vez salimos con el grupo de amigos y lo invitaron. Él era atractivo, a mí no me llamaba la atención, pero a una amiga sí. Y le prometí a ella que los iba a cuadrar. Organicé una comida y los llevamos. Yo lo trataba muy normal, pero ese día Juan me dio un beso en la mejilla y le dije, no, señor, yo a usted ya le tengo planillado para una amiga. Y me respondió, no me interesa, yo veré con quién me organizo. 2 años después, en 1996, empecé a hacer una especialización en la Universidad Javeriana. Tenía que hacer un trabajo y le dije que me recomendara a alguien para que me ayudara. Él se ofreció, porque sabía acerca del tema que yo necesitaba investigar. Él quiso revisármelo, yo pensaba, qué tipo tan sobrador. Me saqué 5 en ese trabajo. Él se volvió mi asesor de cabecera. A él le encantaban esos temas. Iba todos los días del consejo a mi casa. Estudiábamos hasta la medianoche, leíamos, hacíamos trabajos. El promedio de la especialización me quedó en 4.8. Era mi tutor y me empezó a parecer un hombre brillante. Después de 3 meses de trabajar juntos, en abril de ese año, cuando no nos habíamos dado ni un pico, estábamos muy cansados de estudiar y nos fuimos a dormir. Al rato nos despertamos a seguir estudiando y me robó un beso. Yo sentí algo que no había sentido con nadie. Me pasó pura corriente por el cuerpo. La timidez de Juan Carlos Narváez, así como su vestimenta fachosa y su visión escuálida, con la que tuvo que lidiar hasta el último día de su vida, contrastaban con el espíritu romántico y despampanante del hombre al que Fabiola había aprendido a amar mientras leía El amor en los tiempos del cólera, los poemas de Pablo Neruda y las estrofas viscerales de Antonio Machado. El hombre había nacido en febrero de 1967, por lo que a lo largo de su juventud ochentera vivió este estallido de jovencitos que creían en el cariño, como el inicio y el fin del todo. Por eso mismo, en honor a la utopía, pedirle a Fabiola que fuera su novia sería un acto de valentía letal a causa de ese amor congénito que Narváez sentía por las causas más bonitas. Y era un hecho que significaba poner su deseo más profundo por encima del miedo a la vergüenza. Esa noche de abril llegué a mi casa. Me di cuenta de que Walter, mi compañero de departamento, no estaba, así que seguí hacia mi habitación. Me cambié, me duché con toda la calma del mundo y me puse la pijama. Entré al cuarto donde tenía el televisor y un sofá, y ahí estaba él, sentado. Había acomodado una mesa, 2 sillas, una enfrente de la otra. Había puesto flores y las luces estaban apagadas, todo iluminado con la luz de unas velas que había puesto sobre la mesa. Tenía la grabadora lista para poner música. Apenas me vio entrar, dijo, vos sos muy demorada. Llevo media hora esperándote. Esa noche comimos ceviche y me dio un ramo de flores hermoso. Al principio dudé, no sabía si aceptar que fuéramos novios, pero lo vi tan decidido que le hice caso. Nos debimos haber conocido más. Fue una relación loca, pero no me arrepiento. A veces la vida debe ser así. En mayo ya éramos novios y el 11 de julio de 1996 pidió mi mano. Fabiola, es la primera vez que llevo 3 meses saliendo con una mujer y que nada me pasa. Eres la mujer que quiero para siempre. Quiero que seas la mujer de mi vida. Me dijo. Me dijo que llevaba 7 años separado y que había tenido muchas novias, pero que quería estar tranquilo. Yo acepté y nos casamos el 18 de diciembre de ese mismo año. La llegada de Juan Carlos a Cali en 1984 había
coincidido con una serie de eventos desafortunados que están ligados a la bonanza del narcotráfico en Colombia. Tan solo un año antes, la noche del 30 de abril de 1983, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, había sido asesinado en plena capital del país por unos sicarios que le dispararon a sangre y fuego bajo las órdenes de Pablo Escobar. Desde Córdoba y Urabá, el paramilitarismo se empezaba a imponer como el esposo abrasivo de la muerte. Y el 28 de marzo de 1984, Belisario Betancourt, entonces presidente de turno, y las FARC-EP firmaron el Acuerdo de la Uribe, un primer intento político por encontrar, mediante una vía negociada, la salida del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, a ese juego de los eternos adversarios le faltaban 32 sofocantes años de vida, desolación y muerte. Aquel primer intento de Betancourt por querer hacer la paz con las FARC sería un fracaso estruendoso. Como un acto de sabotaje hacia la guerra que Colombia vivía en ese momento, Cali se había convertido en una ciudad donde se podía vivir en paz. Por lo menos así lo sintió Juan Carlos, el pastuso jovencito de aquella época que durante sus primeros años en la ciudad veía a Cali como un terruño en el que los cuerpos y las mentes andaban tan libres como la salsa, el son y el búgalo. Estaba enamorado de ese menjurje, que fundía el caos, la sensualidad y la genialidad en un mismo cataclismo. Estudió filosofía en la Universidad del Valle, leyó a Estanislao Zuleta, a Nietzsche, a El Principito, a Mafalda, a Don Quijote de la Mancha. Soñaba con transformar a Colombia, el país que durante esos años era un campo de guerra sin cuartel. Mientras Narváez crecía como líder estudiantil dentro de la Universidad del Valle, otros alumnos que también eran protagonistas de luchas y causas nobles lo observaban con un silencioso respeto y con la boca amordazada por el terror que producía enfrentar las consecuencias fatales de ser dirigente universitario en una época tan difícil y cruenta para Colombia. Así lo cuenta Gustavo Álvarez Cardona, rebautizado para la clandestinidad como Santiago Cepeda. Con su barba encanecida, el cabello azabache y el peinado de medio lado, la piel blanca con extensas arrugas que atraviesan su rostro, la barriga pronunciada y la voz apacible, Santiago relata, con mirada firme y tono certero, los inicios de su vida en la lucha armada, que lo llevarían a ser el jefe del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, facción militar perteneciente a la extinta guerrilla de las FARC-EP. El mismo comando guerrillero que en 2002 secuestró a los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle. Pero eso sería muchos años después. Juan Carlos y Cepeda vivirían en el mismo escenario convulsionado de los 80, sin que sus propias luchas personales se cruzaran físicamente. A mediados de la década yo era estudiante de Sociología y dirigente estudiantil en la Universidad del Valle. Un día mi nombre apareció en una lista. Unos paramilitares me amenazaban de muerte por ser revoltoso. En esa lista estábamos varios dirigentes estudiantiles y, según lo que veíamos por esa época, quienes aparecían en esas listas al poco tiempo aparecían muertos, sufrían atentados personales, persecuciones o los sacaban a la fuerza de Cali. Quienes estábamos haciendo procesos de liderazgo social dentro de las universidades, nos vimos en una situación muy difícil. Necesitábamos hacer algo frente a este tipo de amenazas. Era una realidad difícil la que estaba viviendo en el país en esos años. Algunos optaron por irse aislados, por marginarse de sus luchas y causas. Otros decidieron hacer caso omiso a esas amenazas y continuar ejerciendo el liderazgo social dentro de la universidad. Pero algunos, como yo, asumimos una actitud diferente. Decidimos que por nuestras ideas estábamos dispuestos a dar la vida. Que si nos querían matar estábamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que pensábamos. Decidimos no tenerle miedo a las amenazas. Nos dimos cuenta de que una amenaza no nos iba a quitar las ideas y que íbamos a seguir ejerciendo ese liderazgo social, pero en otras condiciones. Yo entré a la guerrilla como un acto de defensa a mi propia vida y a mis ideas. Yo nunca pensé que la guerrilla fuera un grupo de terroristas, ni un grupo de personas que atentaban en contra de la población civil. Entrar a la guerrilla fue un acto en defensa del derecho legítimo a no dejarme matar. Quería decirle al que fuera que si me quería matar, que yo tenía cómo defenderme de esas amenazas de las fuerzas paraestatales.
Recuerdo mucho a Juan Carlos Narváez, justo por la época en la que él y yo éramos estudiantes de la Universidad del Valle. Nunca fui amigo de él, pero cuando salí de la universidad a esconderme en la guerra, seguía visitando la Univalle para diferentes diligencias y ahí lo veía a él. Yo sabía que Juan Carlos tenía una fuerza de liderazgo increíble con los estudiantes, con las juventudes del nuevo liberalismo, y luego, cuando estuvo vinculado a temas del presupuesto académico y luchando para la modificación del pensum de los programas, siempre supe quién era Juan Carlos, y cuando se volvió diputado se transformó en una figura pública. Nunca fue mi amigo, pero sabía de él y de sus ideas. Como si fuera obra y gracia de una maldición, Santiago se convirtió en uno de los autores materiales e intelectuales de un hecho triste y violento que marcó la historia del conflicto armado en el Valle del Cauca, que había sido diseñado con precisión militar y una increíble táctica de la farsa, haciendo de la Asamblea Departamental del Valle un anfiteatro del drama y de la zozobra para la docena de asambleístas y sus familias. Secuestrar políticos. En eso quedó el sueño revolucionario de aquel univayuno de los años 80. Durante los primeros días del secuestro, los guerrilleros intentaban mantener su periplo teatral en medio del monte. Habían convencido a los diputados de que aquella retención eterna sería cuestión de días, que su estadía en la selva era un protocolo veloz, porque solo querían solucionar un dilema político de la región con las autoridades respectivas. Pero así como habían acudido a toda suerte de engaños para evacuar una de las corporaciones gubernamentales más importantes de la región y llevarse un jugoso botín político con el cual buscaban dar oxígeno a las posibilidades de un canje humanitario, no tendrían problema en valerse de más argucias para meter a los políticos en el corazón selvático del suroccidente colombiano, a sabiendas de que la prometida libertad difícilmente llegaría. Así recuerda Cepeda la forma como transcurrió la primera fase del secuestro masivo en Los Farallones. Los primeros 12 días hubo bombardeos indiscriminados en contra de nosotros. La fuerza pública sabía que nosotros teníamos a los 12 diputados, pero nos estaban bombardeando día y noche por toda la zona. Estábamos asustados. Los mismos diputados decían que eso no era ninguna operación de rescate porque disparaban para todos los lados. Los militares no tenían manera de identificar quién era un diputado, quién era guerrillero. Era más el afán de asesinarnos a todos, a nosotros, y dar de golpes y de dar golpes a la guerrilla para después asumir fácilmente esas bajas como un daño colateral. Los militares no tuvieron los cuidados necesarios que implicaban salvaguardar las vidas de los diputados retenidos por las FARC. Nosotros notábamos que eso a ellos no les importaba. Ellos querían disparar y tener bajas. No les importaba que los diputados cayeran en esas operaciones. Necesitaban disparar y mostrarles muertos a la opinión pública. Ellos estaban actuando así de rabiosos porque estaban heridos en su amor propio. En Los Farallones habían ocurrido 2 secuestros masivos. El primero fue el de la Iglesia de la María y el otro fue el del kilómetro 18. Y esos hechos siempre terminaban en Los Farallones de Cali. Entonces ahora les estaba ocurriendo un tercer evento frente a sus narices. Sus enemigos los estaban imitando en el pleno centro de Cali. Y nuevamente, esa operación tuvo como escenario final Los Farallones de Cali. Era entendible que estuvieran ofendidos, por eso tuvieron esa reacción el día del secuestro de los diputados. Lo primero que nosotros les dijimos fue que estaban retenidos con el propósito de tener una charla acerca de los problemas que en ese momento había en la región. Se les planteó que en varias oportunidades se les había mandado comunicados que nunca atendieron y que a razón de esa desatención nos habíamos visto obligados a hacer esa maniobra para conversar con ellos de cerca. Pero ese era un cuento que nosotros les echábamos para ganar tiempo y para saber qué podíamos hacer con ellos durante esos primeros días de retención. Para ellos, eso fue una sorpresa muy grande. Se destruyeron, estaban destruidos, lloraron. Para nosotros era difícil manejar ese tipo de situaciones porque nosotros éramos los guardias, los que teníamos el poder en ese momento. Sabíamos que era algo cruel lo que ellos estaban sintiendo. Tuvieron la reacción propia de una situación tan dura como lo es el secuestro, porque se les había vendido la idea de que la cosa era temporal, pero que solo debían leer un comunicado y ya. Pero cuando se enteraron de que el comunicado que habían escuchado en la radio era oficial
y que de verdad estaban secuestrados hasta quién sabe cuándo, el ánimo se tornó diferente. Juan Carlos decía que ya no había tiempo de rasgarse las vestiduras, que no podían echar el tiempo para atrás y que los 12 tenían que afrontar la realidad tan berraca que se les venía encima. La boda de Fabiola Perdomo y Juan Carlos Narváez se planteó como una fiesta en homenaje a ese amor que jamás dejaría de ser novedad para los novios afanados por dar el sí. Se casaron en una notaría. Ella recuerda nítidamente que la sala estaba decorada con rosas blancas, tapetes rojos, cristales finitos y sedas blancas que se balanceaban como diminutos puentes entre las columnas del recinto. El matrimonio fue por lo civil porque él se había casado por la iglesia años atrás. Yo estaba con mi vestido blanco de novia y él tenía su smoking. Como debíamos tener testigos, él llevó a José Rómulo Salazar y yo quería llevar a Ricardo Cobo, pero ese día hubo demasiado trancón en Cali y Cobo no pudo llegar a tiempo. Tuvimos que poner otro amigo como testigo del matrimonio. Cuando Ricardo llegó, él quería ser el testigo, pero nuestro amigo ya no se quería quitar. Ese día Juan Carlos me llevó serenata de rancheras. Los mariachis me cantaron Si nos dejan. Él me abrazaba y yo me sentía realizada. Durante los años 90, la voz pastosa y exótica de Eros Ramazzotti, el italiano atractivo que cuando interpretaba sus canciones en español transformaba las S en Zetas empalagosas, se había convertido en el símbolo de amores cursis pero inolvidables. Para Fabiola, la cosa más linda, ese tema que Ramazzotti le cantaba las historias de amor libres, intensas y apasionadas, se había transfigurado en la banda sonora del lapso de su vida junto a Juan Carlos. El día que Juan me pidió que fuéramos novios me dedicó la cosa más linda. Cada vez que la escucho siento que él está diciendo que todavía me ama, relata con nostalgia. Para Juan Carlos, la música era la fórmula que había encontrado para vivir en paz, para enamorar y volverse el galán de casi 2 metros de alto con una sonrisa seductora que sabía de memoria las melodías de Bach, Beethoven, Vivaldi, Willy Colón y Rubén Blades. A él le encantaba la salsa, le gustaba mucho la música. Siempre se iba escuchando salsa al trabajo, volvía a la casa y escuchaba más música. Por eso él pensaba que el mejor regalo que siempre me podía dar era música. Todos mis cumpleaños eran con serenata. Él siempre salía con algo raro y loco. Una vez, cuando estaba en el embarazo de Daniela, nuestra hija, yo estaba durmiendo cuando a medianoche escuché una trompeta que sonaba desde la sala del apartamento. Eran unos mariachis que él me había traído para celebrarme el cumpleaños. Casi me da un infarto del susto y la piedra tan horribles. Yo en embarazo recibiendo semejante susto. Los vecinos del edificio a veces se enojaban un poco porque él me llevaba serenatas el día que fuera y a la hora que fuera. Era un desquiciado. Otro día me dijo, adivina qué te traje de cumpleaños. Y yo, ¿serenata de boleros? Pues efectivamente era eso. Llevó hasta la casa el grupo Romance, el mejor grupo de boleros que hay. Terminó la serenata y a los 20 minutos entró a la casa otro grupo, uno de música andina. Eran 5 músicos que interpretaban Ojos Azules y esas canciones bonitas. Se fueron y a los 20 minutos llegaron 2 tipos y 2 señoras, arreglaron la casa y empezaron a cantar música de los años 60. Ay, qué bien la pasé ese día. Y casi a medianoche remató mi cumpleaños con mariachis. Me dio 4 serenatas en una noche. Así era mi Juan. Gracias, John Alex. Hermoso. Muchas gracias. Qué bonito escuchar esa parte. Esta parte de Operación Palomera desde la voz del maestro John Alex. Y bueno, ahorita seguimos esta segunda parte con la maestra Pilar Lozano. Ya le pongo, le reactivo el micrófono. Espérate. Ya. Maestra, recuerde activar el micrófono. Espérenme un segundo. Ya que hicimos pausa, aprovecho y hago todo lo que tengo que hacer. Porque si no voy a quedar muy mal yo aquí leyendo. Me acomodo. Listo.
Adelante, Liz. Para 1998, el mismo año en que contrajeron matrimonio, Ernesto Samper estaba finalizando su periodo como presidente de Colombia y a causa del limitado poder de gestión provocado por la crisis institucional que ocasionó el proceso 8000, fue imposible que durante ese cuatrenio se entablara una negociación sólida con diferentes grupos armados ilegales que en ese momento tenían control sobre grandes extensiones en diferentes departamentos del país. El Centro de Memoria Histórica recuerda que el gobierno de Ernesto Samper argumentaba, para no despejar un territorio de la presencia de las Fuerzas Armadas y facilitar un diálogo con las FARC-EP, que esto las llevaría a ejercer un control territorial sobre una zona desde la cual proyectarían sus acciones y ganarían ventaja militar. Durante el gobierno de Samper no hubo acciones encaminadas a un proceso de paz. Con la llegada de Andrés Pastrana a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 1998, el pulso por alcanzar un proceso de paz con una de las guerrillas más violentas y viejas del mundo se volvió, paradójicamente, la bandera política de su gobierno. Pastrana apostó todo su capital político a la negociación del Caguán, un episodio largo y polémico en la travesía de la búsqueda de la paz en Colombia. 18 meses antes de que se diera apertura a la mesa de negociación entre el mandato de Andrés Pastrana y las FARC-EP, aún bajo el gobierno Samper en 1997, esa guerrilla tenía un gran poder militar que se sostenía gracias a la infraestructura económica y marcial que los guerrilleros habían ideado durante casi 35 años de lucha armada. Buena parte de la casi soberanía que las FARC tenían sobre diferentes regiones del país se debía al apoyo que recibían de los frentes urbanos que, para entonces, estaban compuestos por casi 1000 disciplinados milicianos desplegados en las principales ciudades de Colombia. Los frentes urbanos eran células compuestas por jóvenes que se fogueaban en las causas de la guerrilla. Se habían convertido en el brazo urbano de las FARC y en un componente fundamental para el desarrollo de acciones que buscaran tener un impacto masivo en diferentes ciudades. Eran como hormigas, maniobraban en silencio todos los días, planeaban y ejecutaban sus operaciones en pequeños grupos que se dedicaban a labores de inteligencia militar, tráfico de armas, propaganda política, almacenamiento y envío de medicamentos a la selva para brindar apoyo a guerrilleros heridos en combate e insumos necesarios para los compañeros del monte. Estos frentes se transformaron en un eficaz mecanismo para el fortalecimiento de las fuentes de ingresos de la organización y para el reclutamiento de nuevos milicianos. Cuando llegó la época de los diálogos del Caguán, los frentes que habían operado en las ciudades ya hacían parte de los ejércitos selváticos que enfrentaban la guerra desde el monte. 20 años después de aquel fracasado proceso de negociación y luego de haber pertenecido durante más de 2 décadas a la dirección del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, Santiago Cepeda recuerda vívidamente esos capítulos de su vida. La nuestra fue una de las unidades militares de las FARC que a lo largo de los años logró resistir los embates de la fuerza pública. Nosotros teníamos una estructura que se llamaba la Red de Frentes Urbanos Nacionales, que reunía a todas las unidades urbanas. La Manuel Cepeda fue a la que más tardaron en desarticular. Casi no lo logran, porque éramos muy fuertes y teníamos una gran habilidad militar. La fuerza pública había hecho un gran esfuerzo para destruir en todos los departamentos y en las principales ciudades del país como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira a los frentes urbanos de la organización, pero la estructura de Cali fue la última a la que pudieron destruir gracias a un gran esfuerzo militar. Frente a ello hay 2 explicaciones. La primera es que hicimos las cosas bien. La segunda es que nuestras madres rezaban mucho. En el año 1997, Manuel Marulanda nos hizo saber a las direcciones de los frentes urbanos que estaba muy preocupado porque la realidad de las estructuras urbanas estaba siendo muy difícil. Estaban asesinando gota a gota a todas las unidades de los frentes urbanos.
A nuestros compañeros los estaban desapareciendo o estaban quedando presos y eso estaba poniendo muy vulnerable a la organización en términos militares. Entonces, intentar seguir teniendo experiencias urbanas era un peligro para nosotros y para la organización. Marulanda hizo un pleno con la dirección de los frentes urbanos y decidió que todas esas estructuras se debían recoger e ir al monte. Eso se hizo con la idea fundamental de que desde el monte se dirigiera la lucha guerrillera para no arriesgar a los cuadros que vivían en la ciudad. Y también con el objetivo de preservar la experiencia militar que nosotros teníamos. Porque a lo largo de nuestras misiones hubo muchos compañeros valiosos que cayeron, que se quedaron en el camino y que hoy no están con nosotros. En el primer semestre del año 98 nos fuimos para el monte y meses después, en noviembre de ese año, empezó el proceso del Caguán. Se abrió la posibilidad de tener un diálogo directo con el gobierno nacional, aspecto que veníamos buscando desde hacía mucho rato. Pastrana brindó esa posibilidad y se discutió el tema de hacer un despeje en alguna zona del país. En esa época, las FARC estaban militarmente muy fuertes a nivel nacional y habían dado unos golpes tremendos en muchos territorios de Colombia y tenían una capacidad de desplegar operaciones militares de 1.500 a 2.000 hombres en una sola operación militar. Operaciones como la toma de la base antinarcóticos de la policía al batallón militar de Miraflores, Guaviare, evidenciaron la contundencia de las acciones que se desarrollaban en diferentes lugares del territorio nacional. Fue cuando Andrés Pastrana decidió jugársela toda para quitarle a su contendor, el exministro Horacio Serpa Uribe, la bandera de la paz. Cepeda recuerda cómo vivieron esos momentos al interior de las FARC. Pastrana hizo unos gestos de querer dialogar con nosotros y fue ahí donde se establecieron los mecanismos de comunicación para que, cuando Pastrana llegara a la presidencia, se entablaran los diálogos. Hicieron un estudio y en el diagnóstico se dieron cuenta de que necesitaban fortalecer el componente de aviación militar, tanto de la Fuerza Aérea Colombiana como de la Policía Nacional, el Ejército y la Infantería. El propósito era dotar a todas esas dependencias de un componente de aviación fuerte para tener capacidad de respuesta. Fue un proceso que el nuevo gobierno construyó para ganar tiempo y desarrollar caminos para fortalecer su proceso de reingeniería. Entonces, mientras nosotros estábamos negociando en la mesa, ellos estaban entrenando a las tropas, restaurando las pistas, arreglando los aviones y entrenando a las nuevas personas que nos iban a atacar en el futuro. Nosotros también teníamos otras necesidades, porque teníamos un complejo militar muy grande. Pero en cuanto a lo político, a lo ideológico, teníamos una necesidad gigante de unificar una cantidad de criterios. Debíamos socializar las opiniones que la guerra nunca nos había permitido juntar. El Caguán fue un espacio a donde pudimos llegar con algo de tranquilidad por tener la oportunidad de replicar esas experiencias y éxitos militares que habíamos venido logrando a lo largo y ancho del país para aplicarlas al futuro de la organización. Otra cosa positiva del Caguán fue que muchas de las personas, incluso compañeros de las FARC, no tenían ni idea de cómo eran los rostros de los comandantes superiores, ni de los jefes del Estado Mayor Central, ni del secretariado de la organización. La gente sabía que el jefe se llamaba de tal manera, pero no sabían cómo era ese rostro de esa persona. No lo conocían. Era un misterio para los periodistas y para las poblaciones. El Caguán les dio rostro a los protagonistas de la guerra. Durante esos diálogos se trabajaba bajo dos posibilidades. La primera era construir caminos políticos para encontrarle fin a la confrontación armada y hallar puntos de entendimiento para negociar la paz. Y la segunda opción era que si no encontrábamos un punto de entendimiento, volveríamos a la guerra. Eso fue lo que pasó. La guerra se reinició, pero con más fuerza. En el tema militar habíamos logrado poner los fracasos y los logros en favor del crecimiento de la organización.
Habíamos logrado llegarle a la gente joven, habíamos convencido a la gente que nunca había escuchado de nosotros acerca de nuestro sueño. Las FARC se fortalecieron a pesar del fracaso mismo del Caguán. Mientras Colombia se volvía una zona de descontentos, desacuerdos, desaciertos y negociaciones sin futuro, es decir, en un escenario apropiado para la guerra, el amor de Juan Carlos y Fabiola se paseaba con parsimonia en medio del caos político que vivía el país. A pesar de que ambos nunca ignoraron tan conmoción, para ese momento la protagonista de sus vidas no sería la guerra, sino Daniela, su pequeña hija. Juan Carlos había llegado a Cali a los 18 años. Vivía en Salormía, un barrio ubicado al norte de la ciudad, donde conoció a Zunilda Jiménez, la mamá de su primer hijo, Juan Carlos Jr. Cuando él nació, Juan Carlos seguía estudiando filosofía en la Universidad del Valle. Tenía barba, cabello ondulado y vestía con camisas anchas que remangaba hasta sus codos, pantalones bien ajustados y mochila que colgaba de sus hombros. Era un maestro de maestros, obsesionado con el derecho a proteger los diminutos resquicios de fantasía que su hijo pudiera tener en cualquier momento. A lo mejor había soñado, desde muy joven, que debía proteger la imaginación de quienes serían los herederos de sus historias y de su sonrisa. Junior aprendió a elevar cometas en los agostos ventosos de Cali, en el campus de la Univalle, cerca de los mangones tupidos donde el pasto y las flores tomaban un color metálico a causa del sol y la humedad. Y en medio de esa Colombia quebrantada por la violencia, Junior había crecido con el frenesí del cine y de la literatura. «Basta», dijo entre sí Don Quijote, «aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga virtud alguna, y que en esta aventura se deben haber encontrado dos valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me depara el barco, y el otro dio conmigo al través». Así me leía mi papá, el Quijote de la Mancha, haciendo la voz fuerte y mandona del personaje con tono de caballero de la época. Cuando yo era niño, empezó a trabajar mucho y a dedicarse a terminar su carrera mientras iba tomando fuerza en el mundo político. Pero siempre tenía tiempo para mí, para leerme y para estar conmigo. Siempre me dejó claro que me amaba. Disfrutábamos de ver películas, nos encantaba ver la misma 3 y hasta más veces. Vimos El Gladiador, a esa le encantaba. Pero la primera película que fuimos a ver juntos fue El Rey León. Mientras la película iba pasando, él me la explicaba en voz baja, así, al oído. A mí siempre me ha atraído mucho el tema de los ovnis y la vida que puede albergar en otro planeta. Entonces, él hizo que tuviéramos una relación muy especial con el cosmos. Por la noche mirábamos las estrellas con un telescopio grande que le prestaron y yo le decía, papá, mira, un ovni. En una de esas me contó que en Pasto había visto uno. Cuando yo era bien niño, como de 4 años, una vez cortó el hilo de una cometa que teníamos elevada súper alto y me hizo creer que esa cometa iba a llegar hasta otros planetas. Hermoso. Muchas gracias, Pilar. No, pues ahí me equivoqué, pero es que uy, no tengo el manejo de la voz que tiene Jonales. No, pero sonó lindísimo, sonó bellísimo. Ah, De bueno, verdad es que que honrados, Olga y yo, de tenerlos aquí a ustedes dos, de verdad que parece mentira. Y suena bellísimo, qué lindo suena cuando leen el libro de uno y los personajes que uno trata de interpretar a través de la literatura y del es periodismo a bonito, través de voces. me gustó que me tocara pedacito de un niño, ¿no? Pues como escribo para niños. Exacto. Ay, sí, ese pedacito. Sabes que no pude volver a poner el micrófono que porque el hospedador me lo quitó. ¿Ah? El ¿No? micrófono no pude poner la cámara que porque el hospedador no me deja. Ah, ya. Allá, O sea, Pablo. ya, allí ya. Ahora sí. Que de pronto se le fue, ¿El sonido? se le,
No, el Le audio. fue el dedo. El audio. Se le fue Pero ya. Ya, ahora sí. Bueno, Muy bien. Bueno, pues muy felices de estar hoy con ustedes. Espero que mañana también podamos compartir con ustedes los siguientes capítulos. Pues les avisaremos para que les daremos el enlace para que puedan estar allí también. Claro, con el enlace ya lo pueden ver a cualquier hora, ¿sí? A Pero cualquier hora, perfecto. mañana a Sí, las es que 8 yo de la mañana noche. tengo una cosa a las Sí, 4 con claro. la americana y no sé a qué horas terminaré. No, claro, o sea, en cualquier momento ya ustedes lo pueden ver, eso para el público pues es también importante saber que a las 8 de la noche lo tenemos, hacemos la transmisión, pero ya después con el enlace pueden entrar a la hora que quieran al canal del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Santiago de Cali, Listo. donde va a estar ahí en la lista de distribución como Opción Palomera. Listo. Ok, Gracias, un placer haberlos tenido un aquí. placer. Un Besos y abrazo a abrazos. todos y felicitaciones. Gracias. Y Jonales, qué rico verte. Igual, Así. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también me Gracias. equivoqué un poco No. atrapallado, No, Pero tú no, yo ahí- sí me equivoqué más ahí. nada. sonó Eso hermoso. Eso tiene la lectura en directo, la Sí, obvio. informalidad y bueno. Son Exacto. Como cuando uno lee, efectivamente. Exacto. Cuando uno lee, uno no es Pero, perfecto. Nadie es perfecto en el mundo. pero Así la pregunta que yo me hacía es, Menos mal, ¿qué- porque qué jartera. Olga y Pablo, ¿ustedes van a hablar sobre cómo conseguir el libro o en un cierre que se haga? ¿O cómo? Porque el libro está en todas las librerías. eso. Sí, el libro se consigue en las librerías. Todas las librerías. La Nacional, la Panamericana, librerías de las diferentes ciudades. También lo vende la Universidad Santiago de Cali, pues que es una de las editoriales que participó junto con Ícono Editorial. En la página web de Ícono Editorial también se consigue. Y con los autores. Y con los autores, nosotros también. Ahí están. Bueno. Pues digo, Claro de que aquí sí. a Muy las chévere. 8, si ustedes le van a echar tijera a este video, pues estaría bueno cerrar. Nada. Nada. Cero tijera. Lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es lo que va. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, entonces menos mal ya se dijo dónde conseguirlo, porque una Claro. cosa es escuchar la lectura, va a ser maravilloso quien puede hacer todas las, Sí. el acompañamiento de la lectura, pero otra cosa y muy importante es tenerlo. Es un Claro. regalote, es una Claro. oportunidad interesante de volver a leer, ¿sí? Claro, O de entregarlo a claro los que sí. hijos. Claro. Eso es una maravilla. Una Así maravilla. es, así Pero es. bueno, es. menos mal Muchísimas quedó grabado. Exacto. Un beso grande. Muchas gracias. Bueno. Besos y abrazos. Gracias. Qué placer. Lo Y a mismo para ustedes, mí. Gracias amigos. a todos. Hasta mañana. Bueno, Chao, Chao. cuídense. perdonen ahí el error, ahí la metí a patas, pero bueno. Chao, chao. Fresca. Chao. Gracias. Besos y abrazos. Un placer y nos vemos mañana a las 8 de la noche con Paola Gómez también. Epa. Listo. Chao.